Hermanos de la Puerta Estrecha, muchas bendiciones para todos en este día del Señor, día de alegría y de gozo, como siempre les digo. Y los invito a abrir en la palabra, en sus Biblias, en Mateo, en el capítulo 7. Vamos a leer 3 versículos que generalmente solemos leer y meditar en ellos, y hoy vamos a hacer otra meditación. Dice así, versículo 21, capítulo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hablando del día del fin, del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabra, ¿no? Ahora, una cosa, ¿qué es más importante? ¿Los dones espirituales, tener dones espirituales, o cultivar virtud? Bueno, a la luz de esta palabra que acabamos de leer, vemos que lo más importante para el Señor no son los dones espirituales, sino hacer su voluntad, ¿no? Y para hacer su voluntad debemos cultivar virtud, ¿no? Y la virtud es una fortaleza espiritual que el Señor nos da, ¿no? Hay virtudes humanas, como la amabilidad, la compasión y todas esas cosas que generalmente humanamente uno tiene que desarrollar en la vida, pero las virtudes espirituales tienen que ver con cosas que nosotros adquirimos, herramientas que nosotros adquirimos para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida y para poder hacer su voluntad. Siempre tenemos que recordar esto, que el hacer el propósito de Dios nos hace bien a nosotros, no nos hace mal, ¿eh? Ahora, nuestra carne muchas veces tiene que ser quebrantada, tiene que pasar por momentos difíciles donde no quiere doblegarse. Y cuando uno cultiva virtud, generalmente la carne de uno es probada y uno tiene que llevarla a la cruz permanentemente y crucificarla para poder meter lo de Dios en nosotros, ¿no? Y quería hablarles un poquito de este tema, que es un tema crucial para nuestra vida espiritual y para la vida cristiana. Muy importante cultivar virtud. Y hay 3 elementos o 3 canales, como yo siempre les digo, 3 vertientes por las cuales nos viene la virtud, ¿no? El crecimiento espiritual y el poder cultivar virtud, ¿no? La fortaleza esa que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. El primero es la oración, como yo siempre les hablo, ¿no? Encerrarse en el cuarto, como dice el Señor Jesús, y orar. Ahí, en la oración, nosotros recibimos fortaleza espiritual, recibimos claridad mental sobre lo que Dios quiere para nosotros, y vamos trabajando también en nuestra vida, en nuestro carácter, y vamos cultivando virtud en nosotros, ¿no es cierto? Para que Dios pueda verse a través de nosotros y para que podamos ser también más felices, ¿no? Porque mientras más hacemos la voluntad del Señor, más felices vamos a ser. Después, a través de la palabra de Dios, obviamente, la palabra de Dios es fundamental. Cuando nosotros leemos la palabra, vamos adquiriendo herramientas espirituales también para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Se nos va aclarando la mente, va despejando nuestra mente y se nos va metiendo lo de Dios, adentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nuestra mente se va transformando también conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer punto, que me parece crucial también acá, es el consejo, recibir consejo. Bueno, naturalmente no nos gusta recibir consejo, ¿eh? Yo me estaba acordando en el libro de Jueces, ustedes pueden leerlo varias veces, incluso en el último versículo, dice que Israel andaba, cada uno en Israel andaba como más le parecía, como se le daba la gana, digamos. Claro, no tenían rey, tenían jueces y algunos consultaban, otros no. Es decir, el pueblo estaba como desorientado, ¿no? Así que vemos que cuando nosotros buscamos consejo, recibimos orientación. El tema es que muchas veces no queremos recibir consejo, nos cuesta humillarnos para escuchar consejo, y ahí es como algo que tenemos que trabajarlo en nuestro corazón, en nuestro interior, y ir transformando también nuestra mente por medio de la palabra para poder recibir el consejo. Fíjense ustedes que ya el libro de Eclesiastés dice, en el capítulo 12, versículo 11, dice: la palabra de los sabios son como aguijones,
y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Como que ya de por sí recibir consejo trae un poco de dolor, ¿no? Porque a veces el consejo que nosotros recibimos no es el que esperábamos nosotros, ¿eh? Entonces cuando uno va a recibir consejo, muchas veces, bueno, coincide con lo que a nosotros nos gusta, pero no siempre es así. Así que es muy importante para esto, para poder crecer en virtud. Y está bien tener dones espirituales, como decíamos al comienzo, ¿no? Bueno, los dones espirituales no son tan importantes, son importantes, pero no son más importantes que la virtud. Debemos pedirle al Espíritu Santo dones, pero nuestro enfoque no debe estar ahí en los dones, sino sobre todo en crecer espiritualmente, y se crece cuando uno va cultivando virtud, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la virtud más importante? ¿No? Hay muchos, uno puede cultivar muchas virtudes, ¿no? Durante la oración, ¿no? La obediencia, la justicia, el sentido de justicia también, ¿no? Esa es una virtud también. ¿Qué sé yo? La paz, el mantener la paz, uno va creciendo también en ser una persona que cultiva la paz y que trabaja para la paz, ¿no? Para que haya paz. Bueno, son todas virtudes que uno puede ir trabajando en la vida, pero una que me parece crucial, digamos que es la madre de todas las virtudes, es la humildad, ¿no? La humildad es muy importante en la vida espiritual y en la vida cristiana, porque si uno no es humilde no va a ir a orar porque cree que se la sabe todo. Si uno no es humilde no va a acudir a la palabra de Dios, porque en el fondo se va a apoyar en su propio discernimiento, en su propio pensamiento, y no va a ser la voluntad de Dios. Y el consejo ni hablar. ¿Quién va a querer acercarse? Una persona orgullosa no quiere acercarse a recibir consejo, no le gusta que el pastor le hable o que los pastores lo llamen para decirle algo, para enseñarle algo, para hablarle. Generalmente, naturalmente, uno no quiere eso. Hay personas que sí, que son muy dispuestas para recibir consejo, pero generalmente nuestra carne, cuando nos llama el pastor ya nos ponemos medio durito, medio que nos cuesta, no sabemos, nos llaman los pastores, los líderes, nos llaman para hablar y ya no sabemos con qué nos van a salir y estamos como a la defensiva porque claro, nos cuesta un poquito porque no sabemos qué nos va a pedir, o por ahí nos vamos a tener que negar algo que nosotros pensábamos que estaba bien. Puede llegar un consejo a derrumbar proyectos, a derrumbar esquemas mentales, y bueno, por eso tenemos que ser espirituales, no hay otra, ¿no? Cuando uno va a buscar al Señor en oración, cuando uno va a leer la palabra, cuando uno va a buscar consejos, tiene que ser abierto. Y la humildad es algo básico, ¿no? Es algo básico para nuestro crecimiento, para nuestra relación con Dios, ¿no? Tenemos que humillarnos delante de Dios, y también con los hermanos, con las personas, ¿no? Una persona que no se humilla o que no es humilde no va a pedir perdón nunca. Una persona que no, creo que el miércoles habló el pastor, esa prédica del pastor Peñalba, hablaba del tema de la importancia de no ser altivo, no ser orgulloso. Claro, porque la persona orgullosa no va a crecer espiritualmente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar esas áreas de nuestra vida que todavía están contaminadas con el orgullo, con el amor propio, con la autosuficiencia y otras características que son facetas del pecado que hay en nosotros, que tenemos que ir derrumbando. Yo como pastor siempre tengo que estar velando, ¿no? Porque los pastores tenemos autoridad, tenemos liderazgo, y todos los que somos líderes o tenemos un liderazgo, tenemos que estar buscando crecer en humildad siempre, siempre. Por algo el Señor le dijo, siervos inútiles, cuando hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Como una buena humillada, como diciendo, no te van a enconar porque el que obra acá soy yo, ¿no? Y hay un pasaje que quisiera leerles que me parece muy lindo, que está en Lucas, en el capítulo 1, es el cántico de María, cuando María se encuentra con su prima Santa Isabel, y el bebé salta en el seno cuando ve que siente que es la madre del Salvador y que está Jesús ahí adentro del vientre de esa mamá, lo siente a Jesús, saltó de gozo en el seno, y en ese momento María empieza a orar y en la oración larga un cántico hermoso que después lo pueden leer, pero hay dos aspectos claves de este cántico. El primero está en el primer versículo, ¿no? En el versículo, 47, Lucas 1:47. Bueno, dice,
En el 46 dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué hermoso, ¿no? Pero después dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Otra versión dice, la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y es verdad, porque la humildad pega fuerte en las cosas espirituales y en las cosas de Dios. Y realmente fue bienaventurada, porque María fue la más bienaventurada porque tenía al Salvador adentro del vientre. ¿Y por qué Dios la escogió? Por su humildad, por su bajeza. Es decir, Dios mira lo humilde, ¿no? Y en reiteradas partes del Evangelio vemos que el Señor siempre mira al que está en el fondo, no al que está, el que se pone adelante, al que quiere sobresalir, al que quiere mostrarse, sino que Dios ve al sencillo, al humilde, ¿no? Y en la palabra muchísimas veces nos habla de la humildad el Señor, ¿no? Hay muchos ejemplos de humildad. Y después hay otro pasaje, después les invito a que lo lean este cántico, porque está muy lindo, lo puedan orar, incluso se puede orar con este cántico para empezar la oración personal. Y dice el verso 52, quitó de los tronos a los poderosos y puso en su lugar a los humildes. Qué tremendo. Así que vemos que es muy importante cultivar la humildad, porque Dios ve al humilde y no ve al altivo. Dios, en el reino de Dios es así. Los poderosos son derribados y son puestos en su lugar los humildes. Hermanos, que podamos cultivar virtud en nuestra vida, que podamos orar, que busquemos orar, que busquemos la comunión con la palabra de Dios y que busquemos el consejo espiritual. Es muy importante. Me enteré en estos días que algunos fueron pastoreados, fueron algunos por sus líderes, los fueron discipulando. Y qué bueno mantener ese contacto para poder seguir creciendo. Obviamente que hay cosas que uno las tiene que ir resolviendo solo, no todo se resuelve a través de un consejo. Hay cosas que Dios también nos va mostrando, nos va hablando, pero siempre tenemos que vivir en humildad. Siempre tenemos que ser humildes, porque si somos humildes en los momentos difíciles, vamos a buscar consejo, vamos a buscar ayuda. El orgulloso cree que solo se las arregla, que no necesita escuchar a los pastores, no necesita a nadie, él cree que sabe todo. Pero el humilde no, el humilde está abierto a escuchar el consejo, no solamente incluso de sus pastores, también de sus hermanos, de aquellos que son compañeros en lo espiritual. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un buen final del domingo, Día del Señor, y los bendigo en el nombre del Señor a todos. Y bueno, podemos hacer una oración, vamos a agachar, a inclinar nuestras cabezas. Señor Jesús, te damos gracias por habernos escogido. Gracias por habernos salvado, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, que derrama dones en abundancia en nosotros. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a buscar lo humilde, a crecer en humildad, a crecer en esta virtud que nos abre todas las puertas, Señor. Sabemos, Señor, que tú al altivo mira de lejos, pero al humilde lo ves ahí cercano. Que tú no elegiste sabios y entendidos, sino que te revelaste el plan salvífico tuyo, nos lo revelaste a nosotros, a los que somos como niños, a los que somos humildes, podemos entenderlo. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir bajo humildad y a crecer en humildad, Señor, para que podamos cumplir tus propósitos en nosotros, que nos hacen muy bien. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, los bendigo y que el Señor nos ayude a ser más humildes a todos. Lo necesitamos. Bendiciones.